Muy buenos días. Lo que vamos a hacer el día de hoy es, en la lección número 7, el 24 de abril, la primera parte, vamos a ver una revisión de algunos ejercicios y vamos a explicar el teorema que permite describir el algoritmo de Euclides. Bueno, la clase pasada yo había dejado ejercicios sobre, bueno, unos que están en inglés, sobre cómo efectuar o cómo resolver cosas con el máximo común divisor, por decirlo así. Entonces, vamos a ver algunos ejercicios. El primer ejercicio era el número 11. Entonces, vamos a resolver el ejercicio número 12 de la última presentación. Este ejercicio decía que si yo tengo que A y N pertenecen a Z, entonces pasaba que el máximo común divisor de A y de A más N, que aquí lo vamos a arreglar esto, máximo común divisor de A y A más N divide a N. Muy bien. Entonces, ¿cómo se hace este ejercicio? Bueno, la prueba, la prueba de ello, entonces vamos a decir que sea D igual al máximo común divisor de A y A más N. Esta es como la idea siempre tácita para poder emprender todo lo que venga después o que se relacione con máximos común divisor en la mayoría de los casos. Luego recordamos que si D es igual al máximo común divisor de A y A más N, esto implica que D divide A y D divide a A más N. Pero, ¿qué va a pasar acá? Bueno, lo que va a suceder o lo que nos va a interesar es recordar que si esto es cierto, entonces A se puede ver, por ejemplo, como un D por X, donde ese X es entero. Vamos a poner eso, X que pertenece a Z. Es decir, hay un X entero que cumple esa condición. Y si D divide A más N, quiere decir que A más N se puede ver como un D por Y, donde este Y es un entero por encontrar. Luego vemos que esto lo podemos llamar 1, esto lo podemos llamar 2, y observamos que en 1 el A, como es igual a D por X, se puede cambiar en la parte 2. Por ende, yo podría llegar a sustituir y me encuentro con que dx más n es igual a d por y, con x y y que pertenecen a los enteros. Muy bien, pero de acá yo puedo despejar la n, y la n al despejarla me queda que dy menos dx es igual a n, con x y y que pertenecen a los enteros. Pero de acá puedo sacar o puedo extraer una d a factor común, donde d por y menos x es exactamente n. Igual, x y y siguen perteneciendo a los enteros. ¿Pero qué significa esto? Esto es la propiedad de divisibilidad y lo que concluimos es que D divide a N. ¿Pero quién era D? Bueno, resulta que D era el máximo común divisor de A y A más N, el cual, como hemos visto, divide a N. Muy bien, entonces aquí estaríamos terminando con esta pequeñita demostración, con este ejercicio en particular. Eh, bueno, entonces, ¿qué hacemos ahora? Veamos otro de los ejercicios que aparecían en el libro, bueno, que aparecían en las prácticas. Vamos a ver el ejercicio número 13. En el ejercicio número 13, lo que tenemos es, o lo que había que demostrar eran dos partes. La primera parte, lo que nos decían era que si A y B pertenecen a Z, entonces C es igual a X más BY. Sí, solo si el máximo común divisor de A y de B dividen a C. Muy bien, entonces vamos a probar este ejercicio de dos formas. Primero, es decir, como hay un sí solo sí, entonces vamos a probar dos implicaciones. Entonces, ¿qué vamos a probar primero? Entonces, la primera parte es la implicación de aquel lado o para ese lado. Es decir, vamos a probar que por hipótesis, si C es igual a X más BY, es decir, esta va a ser nuestra hipótesis, esta va a ser nuestra hipótesis, entonces tengo que probar que el máximo común divisor de A y de B divide en C. Entonces, esto sería lo que hay que mostrar, lo que hay que demostrar. Muy bien.
Entonces recuerden que la hipótesis es verdadera y lo otro es a lo que quiero llegar. Entonces, usualmente para hacer este tipo de pruebas, lo que vamos a considerar es llamar, y como le habíamos hecho en el ejercicio pasado, era decir que sea D el máximo común divisor de A y de B. Eso sí lo podemos suponer. Entonces, si D es el máximo común divisor de A y de B, recordamos que la definición nos indica que D divide A y D divide a B, y D es el más grande común de ambos divisores. Pero si eso pasa, recordamos que por una propiedad que hemos visto, D divide a la combinación lineal de ellos, entonces D divide a X más BY, ¿verdad? Donde X y Y pues son enteros, X y Y son enteros. Pero la hipótesis nos decía, y vamos a marcarlo aquí en otro color, la hipótesis nos estaba recordando que C era igual a X más BY, eso que estoy marcando en color azul. Pero esto es exactamente la construcción que tenemos acá, porque vean que X y Y se toman a conveniencia, es decir, existen para que se logre construir ese C, igual que nos garantiza la hipótesis. Entonces, podemos hacer lo siguiente, podemos incluir para el siguiente paso que D divide entonces a C. Ahí ya se usa la hipótesis. Pero ¿quién era D? D, ahí chicos y chicas, es el máximo común divisor de A y B, con lo cual hemos probado que divide a C. Entonces aquí está listo, ¿verdad? Hemos probado esa parte. Muy bien, probémoslo al otro lado, hagamos la prueba hacia el otro lado. Entonces, la prueba hacia el otro lado es que tengo por hipótesis ahora que el máximo común divisor de A y B divide a C. Esto que está aquí, que lo vamos a marcar en color rojo, va a ser la hipótesis. Esto va a ser la hipótesis. ¿Qué tengo que demostrar? Bueno, tengo que demostrar ahora que C se puede escribir como combinación lineal de A y de B. Esto que tenemos acá es ahora lo que hay que demostrar. Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos? Igual que antes, nos sirve de ayuda la suposición. Es decir, vamos a decir que sea D igual al máximo común divisor de A y B. ¿Ok? Esto, recuerden que lo podemos tomar a partir de lo que tenemos o lo que queremos llegar, pero no se está utilizando directamente en el sentido que ya estamos probando la divisibilidad por C, ¿no? Estamos nada más resumiendo o resignificando, mejor definiendo con D el máximo común divisor. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos? Por la identidad de Bezout, por la identidad de Bezout, muy importante. Entonces, recordamos, y esto es lo que quiero que le presten atención, sabemos que existen X sub 0 y Y sub 0 que pertenecen a los enteros, tal que D, es decir, nuestro máximo común divisor, se puede escribir como A por X sub 0 más B por Y sub 0. Es decir, ese D se puede ver como combinación lineal de A y de B. Esos X sub 0 y Y sub 0 pues son por definir, por escoger. Pero luego sabemos lo siguiente, como D divide a C, como D divide a C, ok, ¿esto por qué lo sabemos? Como D divide a C, ¿por qué sucede eso? Ok, eso es porque lo tenemos por hipótesis. Muy bien, eso lo tenemos por hipótesis. Entonces, como D divide a C, significa que existe un P que pertenece a los enteros tal que, tal que C se puede ver como P por D. Pero recordamos, y vean qué interesante, que D de la parte anterior se ve como AX sub 0 más B por Y sub 0. Por lo tanto, quiere decir que el C que tenemos acá se puede ver como P por AX sub 0 más B por Y sub 0. ¿Ok? Y bueno,
le agregamos lo anterior. Luego podemos distribuir el valor de P, y al hacerlo me queda que C es P por A por X sub 0, más P por B por Y sub 0. Y de acá, vean que yo puedo tomar C y escribir esto como A por P por X sub 0, más B por P por Y sub 0. Y como P es entero y X sub 0 es entero, el producto de enteros es enteros. Digamos que eso es X. Como P es entero y Y sub 0 es entero, digamos que esto va a ser Y. ¿Ok? Y por lo tanto, hemos mostrado que C se puede ver como combinación lineal de A por X más B por Y para X y Y enteros por definir, que ya sabemos quiénes son. Va a ser el valor de P, es decir, el máximo común divisor. Perdón, P no es el máximo común divisor, perdón, P es un entero por otro entero por encontrar y que nos permite llegar a lo que hay que mostrar. Por ende, tenemos probados los dos sentidos de la demostración. Muy bien. Entonces, aquí, chicos y chicas, nos vamos a ir entonces ahora al ejercicio número 14. En el ejercicio número 14 vienen varias partes, pero vamos a hacer solo una por cuestiones de tiempo. Me dicen que hay que probar que el máximo común divisor de 2A más 1 y de 9A más 4 es exactamente ¿cuánto? 1. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que recordamos? Recordamos que para encontrar la respuesta a esto, por la identidad de Bezout, por la identidad de Bezout, francés, entonces me mata la pronunciación. Entonces, vamos a recordar que existen, vamos a ponerlo otra vez como antes, X sub 0 y Y sub 0 que pertenecen a Z, tal que si el máximo común divisor de lo anterior era 1, es decir, 2A más 1 por 1X sub 0 más 9A más 4 por un Y sub 0 es exactamente igual a 1. Si esos valores X sub 0 y Y sub 0 existen, entonces en efecto su máximo común divisor es 1. Entonces, bueno, aquí hay varias formas de probarlo. Podemos distribuir, podemos agrupar, podemos, les voy a dar una idea, ¿verdad? De qué es lo que se podría hacer. Entonces, prácticamente podemos distribuir. Aquí podríamos distribuir y nos quedaría que 2A por X sub 0 más X sub 0 más 9A por Y sub 0 más 4 por Y sub 0 tiene que valer 1. De aquí podemos agrupar lo que tiene letra A. Aquí podemos agrupar X sub 0 y Y sub 0 y me quedaría que 2A más 9A, perdón, aquí tengo que hacer un arreglo. Aquí me quedaría que 2A X sub 0 más 9A por Y sub 0 más X sub 0 más 4 veces Y sub 0. Vean que esto me tiene que dar 1. Pero para que esto me dé 1, podría sacar el A factor común y me queda que 2X sub 0 más 9 veces Y sub 0 más X sub 0 más 4 veces Y sub 0 me tiene que dar 1. Entonces aquí nos damos cuenta que el valor de A no existe. Es decir, al otro lado de la igualdad no se encuentra. Entonces sabemos que esto tiene que ser 0 y por ende significa que esto tiene que ser 1. Podemos verlo como un sistema de ecuaciones donde 2X sub 0 más 9 veces Y sub 0 vale 0 y donde X sub 0 más 4 veces Y sub 0 es exactamente 1. Entonces se puede resolver eso como si fuese un sistema de ecuaciones. Obviamente que el cuidado de esto, y aquí lo que estamos trabajando es que ambos resultados deben ser números enteros. Tratemos de hacerlo con los métodos o métodos usuales, como el método de suma y resta. Si yo tomo esta ecuación y la multiplico por menos 2, entonces el sistema de ecuaciones se me va a transformar en 2 veces X sub 0 más 9 veces Y sub 0 igual a 0. Me quedaría menos 2 veces X sub 0 menos 8 veces Y sub 0 igual a menos 2. Muy bien. Entonces, realizamos los cálculos. Muy bien.
Hacemos suma, estos valores se cancelan. Aquí 9 le quito 1, me queda que y sub 0 es igual a menos 2. Entonces, esto es un número entero, por lo tanto, quiere decir que hemos encontrado un valor. ¿Cómo encontramos entonces x sub 0? Bueno, tome la ecuación, y vas a poner la arroba, tome la ecuación arroba y cambie y sub 0 por menos 2. Al hacer esto me quedaría que x sub 0 más 4 veces y sub 0, que es menos 2, me tiene que dar 1. X sub 0 más menos 8 me tiene que dar 1. Y en general, bueno, en particular, x sub 0 es 1 más 8 y encontramos que x sub 0 vale 9. Entonces, con esto, chicos y chicas, hemos resuelto este ejercicio usando como regla la identidad de Bezout. Vean la idea que tienen que trabajar para poder encontrar los B, C y D. ¿Ok? Muy bien, por lo tanto, eso lo que permite encontrar es que, que 2A más 1 y 9A más 4 son primos relativos, es decir, no tienen divisores comunes. Vean qué interesante la diferencia que hacemos. Muy bien, chicos, vamos al algoritmo de Euclides. Entonces, en este lema, y no le hagan caso al número, tenemos que si A y B pertenecen a los enteros, A se puede ver como BQ más R, con B mayor que 0 y R menor que B y menor o mayor o igual que 0. Esto era el algoritmo de la división. Pero esto como hipótesis nos permite llegar a concluir que el máximo común divisor de A y B es el mismo que el máximo común divisor de B con R. Entonces, un ejemplo muy sencillo, veámoslo con el máximo común divisor entre 8 y 4. El máximo común divisor entre 8 y 4 es el divisor más grande que divide a 8 y a 4. Entonces aquí, pues, el más pequeño es 4 y como 4 divide a 8, entonces tenemos que el resultado es 4. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que quiero que vean? Cuando yo busco, bueno, en este ejercicio no nos va a funcionar este que está acá. Veámoslo con otro. Vamos a ver si lo tengo por acá, uno que no funcione. Vamos a ver, cambiémoslo para que se aprecie un poquito mejor. Movamos el máximo común divisor entre 10 y 5. Veámoslo acá. Sí, vamos a ver si funciona. Algo pequeño, ilustrativo. Entonces, si lo hacemos a pie, recordamos estrategias que nos enseñaban en la escuela. 5 por 1 da 5 y 5 por 2 da 10. Entonces, quiere decir que el máximo común divisor va a ser el 5. Ahora, ¿qué es lo que dice el teorema? El teorema que tenemos ahí presente, o el lema que tenemos ahí presente, dice que si yo tengo que el máximo común divisor entre A y B, pongamos que este es B y pongamos que este es A, y vean que el B lo ocupamos positivo, entonces va a dar lo mismo, aquí disculpen, perdón, va a dar lo mismo que el máximo común divisor de, ojo, de B. Entonces, vean que antes yo saqué el B y el A. Bueno, pongámosle A y B, eso no importa, como para que vean la estructura. Entonces, es lo mismo que sacar el máximo común divisor de 10 y a la hora de hacer la división euclidia, de 10 entre 5, 5 por 2 da 10, a 10 va 0, este va a ser el residuo. Entonces, si yo saco el máximo común divisor entre B, que B es 5, y el residuo que es 0, pues ya vimos que por propiedades esto va a ser exactamente 5. Muy bien, este ejemplo no es más cortito. Creo que habíamos hecho uno con 560 y 288, pero bueno, traten de probarlo y verificarlo. Veamos la prueba, son 3 pasos. El máximo común divisor de BA, habíamos visto por uno de los teoremas, que es lo mismo que el máximo común divisor de B, y de A menos un múltiplo de B por Q. Este B por Q no estaba así explícitamente. En realidad el teorema anterior nos decía, uno que habíamos visto en la clase pasada es A por NQ, y N es cualquier entero. Pero si este entero se cambia por B, literalmente A menos BQ es técnicamente ¿quién? El residuo. Porque si le prestan atención aquí a la parte de la hipótesis, A menos BQ es exactamente el R. Muy bien. Entonces, ya con esto podemos pasar al método de Euclides, el algoritmo de Euclides. Muy bien.
¿Cómo se demuestra el método Euclides y qué es lo que nos dicen? Dice que si yo tengo dos enteros positivos, A y B, el máximo común divisor entre ellos, que es D, y bueno, en este texto que extrajimos, se representa como A como B en paréntesis, siempre existe. Y si eso es cierto, pues vamos a encontrar una fórmula o una idea de cómo se encuentra. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la prueba. Entonces, en la prueba, yo tengo dos números enteros que pertenecen a Z. Sea, vamos a pedir que sea el máximo común divisor de A y B igual a D. Muy bien. Y luego, sin pérdida de generalidad, sin pérdida de generalidad, sin pérdida de generalidad, entonces sea B mayor que A y mayor que 0. Se puede trabajar en casos, he visto demostraciones con casos donde se toma B mayor que A mayor que 0, luego, o se toma A mayor que B mayor que 0, o se trabaja con sus valores absolutos, porque ya hemos visto esas propiedades con el máximo común divisor. Pero se puede hacer todo el teorema con esta condición, B mayor que A y mayor que 0. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aplicando el algoritmo de la división, aplicando el algoritmo de la división, esto es lo que significa AD, vamos a ponerlo por acá, algoritmo de la división, el algoritmo de la división. Entonces, nos va a quedar que existe Q sub 1 y R sub 1, tal que B lo puedo ver como A por Q sub 1, A por Q sub 1 más R sub 1, con la condición de que R sub 1 es mayor o igual que 0, pero a su vez es más pequeño que A. Entonces, aquí es R sub 1. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Van a suceder dos situaciones. Primera situación, si el R1 vale 0, si el R1 vale 0, esto implica que sencillamente el B lo puedo ver como A por Q sub 1, no hay que sumarle nada. Y esto a su vez va a implicar que si saco el máximo común divisor de B y de A, se traduce en sacar o extraer el máximo común divisor de B, que B es A por Q sub 1, y de A. Pero como el máximo común divisor se define como el mayor divisor que divida a ambos al mismo tiempo, aquí explícitamente en ambos se encuentra el A, por lo tanto su máximo común divisor es A. Y por lo tanto, esto permite garantizar lo que nos pide el teorema, es decir, que el máximo común divisor existe en este caso. Bueno, hay una carita de felicidad. Vamos con el paso número 2. ¿Qué pasa si R sub 1 es diferente de 0? Entonces, si R sub 1 es diferente de 0, entonces lo que hacemos es, se aplica nuevamente el algoritmo de la división. Eso es lo que vamos a hacer, aplicar ese algoritmo nuevamente. Ok, ¿a quién se le aplica el algoritmo de la división? Bueno, se hace de esta manera para que nos funcione. Y obviamente para probar todo lo que queremos. Se toman como base el A y el R sub 1. Entonces, ¿cómo me voy a guiar para estar haciendo o repetir este proceso? Me fijo en las condiciones del algoritmo. Entonces, vean que A es más grande que R sub 1. Entonces, voy a aplicárselo a A y R sub 1. Entonces, ¿qué dice la teoría? O ¿qué dice la teoría sobre el algoritmo de la división? Dicen que existe, entonces, eso lo que significa es que existen Q sub 2 y R sub 2, tal que el A se puede ver como R sub 1 por Q sub 2 más, y aquí vamos a sumarle, el A es R sub 1 por Q sub 2 más R sub 2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué va a pasar? Bueno, va a pasar como lo que les dije antes. El R sub 2 ahora es más pequeñito. Perdón, sí, antes se me olvidó decir, no, está bien. Entonces, el R sub 2 es mayor o igual que 0, pero es más pequeñito que R sub 1. Muy bien. Entonces, pasa lo mismo de antes. Puede suceder que R sub 2 sea 0
o puede ser que su R sub 2 sea diferente de 0. Entonces, aquí lo que va a suceder entonces es que podría volver a aplicar el algoritmo de la división. Entonces, recuerden lo que hice antes. Vamos a tomar y nos vamos a fijar en R sub 2 y en R sub 1. Entonces, le aplico el algoritmo de la división a R sub 1, dividiéndolo ahora por R sub 2. Entonces, me va a quedar que ahora existen Q sub 3 y R sub 3, tales que, veanlo aquí, R sub 1 es lo mismo que R sub 2 por un Q sub 3 más un R sub 3. ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, que el R sub 3 es mayor o igual que 0, pero a su vez es más pequeñito que R sub 2. Si R sub 3 no es igual a 0, es decir, es diferente de 0, seguimos con el proceso. ¿Ok? Seguimos con el proceso. Entonces, me fijo que R sub 2 sigue siendo más grande que R sub 3. ¿Y qué hago? Entonces, voy a decir que ahora existe Q sub 4 y R sub 4, tal que R ya no es R sub 1, ahora es R sub 2, el más grande en la desigualdad. Ok, aquí. R sub 2 va a ser igual a R sub 3 por Q sub 4 más R sub 4. Y lo mismo de antes, donde voy a tener que R sub 4 es más grande que 0, pero a su vez es más pequeño que R sub 3. ¿Estamos de acuerdo? Y si le prestan atención, el proceso sigue. Ahora, prestemos consideración a lo siguiente, y se los voy a marcar en color azul. Si ven los círculos, estos que estoy marcando, observen que tenemos desde la idea original, es decir, de la parte 1, que A es más grande que R1, pero en la parte 2 tenemos que R1 es más grande que R2. Ojo a eso. De la parte 3 tenemos que R2 es más grande que R3. Y así, así consecutivamente. Entonces, en algún momento lo que estamos teniendo es que todos los restos se van aproximando a 0. R3 quedamos en que era más pequeño que R2, más pequeño que R1, era más pequeño que A. Entonces, todos los restos, todos los residuos convergen a 0. Y lo más importante es que es una sucesión finita decreciente. Ojo a esto, muy importante. Es una sucesión decreciente de residuos y de restos. Entonces, por lo tanto, en algún momento, al ser estos enteros, quiere decir que vamos a llegar a que uno de ellos es 0. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, alguno de ellos se va a hacer 0. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a la siguiente página. Vamos a escribir eso que les dije. Entonces, esta sucesión debe ser finita. Debe ser finita. Y por ende, existe algún n que pertenece a los naturales tal que, y esa es la conclusión a la que queremos llegar, el Rn va a ser diferente de 0, pero el resto que siga va a ser igual a 0. No sabemos en qué momento, pero eso va a suceder, dado que la sucesión es decreciente y por lo tanto converge a 0. Y es una sucesión de enteros. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Luego existen, ojo, existen Q sub 1, Q sub 2, puntos suspensivos, Q sub n más 1 enteros, punto y coma, R sub 1, R sub 2, puntos suspensivos, Rn enteros. Y estos cumplen todos a través del algoritmo de la división, en un proceso iterativo, que por ejemplo, que B es igual a A por Q sub 1 más R sub 1. Y con R1 más grande que 0, pero más pequeño que A. Que A va a ser R1 por Q sub 2 más R sub 2, donde este R sub 2 es más grande que 0, más pequeño que 1. Donde el R1 va a ser igual a R2 por Q sub 3 más R sub 3. Y obviamente, bueno, en el algoritmo de la división, el R3 es más grande que 0, pero va a ser más pequeñito que R2. Si sigo este proceso,
y le prestan atención al comportamiento de los subíndices, voy a ver el patrón 1, 2, 3, 3. Entonces el otro sería, por ejemplo, el R2 sería R2, 3, 4, 4. Entonces, en particular, si yo tuviera el Rn-3, ya yo sé que aquí tendría R sub n-2, Q sub n-1, más R sub n-1, donde el R sub n-1 es más pequeñito que el R sub n. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dónde sucede eso? Aquí es n-3, perdón. Muy bien. Entonces, ¿qué más va a pasar? Si yo calculo el R sub n-2, va a suceder que es igual a R sub n-1, ¿estamos de acuerdo? R sub n-1 por Q sub n más Rn. Y como les decía antes, esto va a ser menor o igual que Rn y va a ser menor que R sub n-1. ¿Ok? Entonces, Rn-1 es más pequeñito que R sub n-2. Y bueno, al final vamos a llegar que Rn-1 es igual a Rn por Q sub n más 1 más el Rn más 1. Pero habíamos dicho que este era el que se hacía 0. ¿Estamos de acuerdo? Este es el que se hace 0. Entonces, con esto y la afirmación que vamos a seguir con el proceso iterativo es que este Rn, que es el mismo que encontramos acá, donde quiero que vean esta regla, este es el que aparece aquí y el R1 aparece acá. Este aparece aquí y el R2 aparece acá. Este Rn-2 aparece aquí y el Q sub n-1, perdón, el Rn-1 es el que aparece acá. Este que es el Rn-2, bueno, el Rn-1 aparece aquí y el Rn es el que aparece aquí. Entonces vean más o menos cómo se estructura el algoritmo. Entonces, mi afirmación, la afirmación que vamos a hacer y que vamos a demostrar, porque aquí solamente procedimos con la existencia. Entonces, vamos a probar que en efecto el máximo común divisor de A y de B tiene que ser ese Rn, el Rn que encontramos acá. Entonces, si yo quiero probar esto, tengo que hacer dos cosas. La primera, tengo que probar que Rn divide A y que el Rn divide a B, como definición de máximo común divisor. Y la segunda cosa que debo afirmar es que si C es un entero que divide a A y C es el mismo entero que divide a B, es decir, es un divisor común, tenemos que mostrar que Rn, es decir, el máximo común divisor, tiene que ser dividido por ese C. Casi lo hago al revés, pues no. Entonces, ese entero tiene que ir al Rn. ¿Ok? Entonces, si yo logro mostrar esas dos cosas, entonces tendríamos lista la demostración. ¿Ok? Entonces, aquí, perdón. Vamos a buscar aquí el orden. Entonces, ok. Para la parte 1, entonces, para la parte 1, como el subcaso de la parte 1, vamos a ponerle mejor parte A para que no se nos enrede. Entonces, vamos a observar, entonces, observe que el Rn divide al Rn-1. ¿Por qué sé eso? Ok, esto lo sabemos porque Rn-1 en el paso anterior era Rn por Q sub n más 1. Ok, vean acá. Aquí en esta parte que estoy marcando tenemos que Rn divide a Rn menos 1. Entonces, pero tenemos una propiedad que es reflexiva. Rn divide al mismo. ¿Y qué pasa acá? Bueno, va a suceder entonces que Rn divide una combinación lineal de Rn-1 y Rn. Entonces, en particular, Rn divide, y aquí nos va a interesar la estrategia, a Rn-1 por Q sub n más Rn. ¿Ok? Entonces, el único que agregué extra, por decirlo así, es como el toque, ¿verdad? El toque de agregar Q sub n. Pero, ¿por qué hago esto? Bueno, yo asevero esta información porque resulta y sucede
que la idea es construir hacia atrás el algoritmo. Y en el algoritmo, en esta parte, tenemos el Rn-1, el Q sub n y el Rn. Pero si en la igualdad, eso es Rn-2. Entonces, quiere decir que aquí estamos llegando a concluir que Rn divide a R sub n-2. Vean qué interesante. Ahora, entonces, ¿qué va a pasar? Ya tengo que Rn divide a Rn-2. Y además de la parte anterior, yo tengo que Rn divide a Rn-1. Vamos a marcar eso en color. Vamos a ponerlo en color naranja. Entonces, de esto y de esto, yo vuelvo a utilizarlo para otra demostración. Entonces, ahora me doy cuenta de que el mismo Rn divide una combinación de ellos. Entonces, ¿qué me interesa probar? Que el Rn divide a Rn-2 por Q, y escogemos un Q conveniente, que voy a usar el Qn-1 y más el Rn-1. Pero, ¿quién es esto? Vean que otra vez el mismo toque, buscar un entero preciso. Y preciso porque nos basamos en el algoritmo de existencia. Entonces, nos fijamos que ahora Rn-2 por Q sub n-1 por Rn-1 es ¿quién? R sub n-3. Entonces, resulta y sucede que esto implica, al igual que antes, que Rn divide a R sub n-3. Vaya, qué interesante de verdad. Por lo tanto, si yo sigo el proceso, o siguiendo este proceso, casi que inductivo, siguiendo este proceso, muy parecido a una inducción, pero no. Tenemos que el Rn divide, ojo, divide a todos los R sub I. Para todo I, donde I es menor o igual que N, con N que pertenece a los naturales y no tiene el 0. Estamos de acuerdo que ese I puede ser 1, 2, 3, 4, 5, hasta Rn, que fue el que probamos al inicio. Por lo tanto, lo que queremos ver en los últimos pasos es que Rn divide R1 y Rn divide R sub 2. Entonces esto va a implicar que Rn divide a R sub 1 por Q sub 2 más R sub 2. Pero ya sabemos que esto significa que Rn divide a ¿quién? Significa que, si le prestan atención, ese es el valor de A. Otra vez el toque, voy a poner aquí toque. Vamos a ver la parte del algoritmo, nos devolvemos para que lo vean. Vean aquí, R1 por Q sub 2 más R sub 2, ese es el A. Ese es el A. Entonces, nos devolvemos y quiere decir que Rn divide A. Muy bien. Pero como ya yo sé que Rn divide A, y R sub n divide R sub 1 por la parte anterior, vamos a marcarlo para que lo sigan viendo. Rn divide A y Rn divide R sub 1 son los que estoy usando acá. Entonces, vemos que Rn divide una combinación de A con R1. Entonces, en particular Rn divide A por Q sub 1 más R sub 1. Pero ya sabemos, con el mismo toque, ¿verdad? De ir construyéndolo adecuadamente, que eso sencillamente es el B. Por lo tanto, R sub n divide a B. Y enmarcamos lo que queremos. Rn divide a B, Rn divide a. Entonces, por lo tanto, Rn es un divisor común. Es un divisor común de A y de B. Común de A y de B. Pues Rn divide A y Rn divide B. Entonces ya tenemos que es un divisor común. Nos falta la siguiente parte, que es mostrar que en efecto cualquier otro divisor común tiene que dividir a este Rn. Entonces, para la parte B, entonces voy a darme un entero, se hace un entero, ¿ok? Tal que este entero divide A y este entero divide a B. Recuerden que lo que tengo que mostrar es que el entero este C va a dividir a Rn. Ahora, como yo tengo esta propuesta, ¿verdad?
vemos, o esto va a implicar que se divide en una combinación de A y de B. Entonces, en particular, se divide a B menos A por Q sub 1. ¿O sí? Podemos agregar menos, multiplicar por Q sub 1, que era como lo habíamos definido como el algoritmo de la división, y esto me va a permitir entender que entonces que C divide a R sub 1. Pero luego, usando propiedades lógicas, yo sé ya que por la hipótesis, como C divide R sub 1, y le adjunto el hecho de que C divide A, entonces también C divide la combinación de ellos, de R1 y de A. Entonces, en particular, se divide A menos Q sub 2 por R sub 2, que era lo que estaba presente en el algoritmo de la división. Entonces, si eso sucede, resulta, bueno, si eso sucede, perdón, entonces lo que tenemos aquí, voy a arreglar esto, era resumen. Entonces, lo que tenemos aquí es que en particular se está dividiendo a R sub 2, que era lo que significaba esta expresión. Lo voy a poner en círculos para recordar en qué se transforma. Esta expresión que está acá. Muy bien. Entonces, yo puedo seguir con este proceso indefinidamente y voy a estar mostrando siempre por lo anterior y por la regla de adjunción de que se divide a todos los R sub I, para todo I, ¿verdad? Donde I es menor o igual que N, donde N es un número natural, o simplemente I va desde 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, ¿qué implica esto al final? Que se va a dividir al último de ellos, al R sub N más pequeño, o en nuestro caso, viendo los índices, el valor de N más grande. Ya sabemos que es finito. Entonces, por lo tanto, sabemos que ya con esto se divide R sub N. Entonces, ¿qué pasa con A y B? Entonces, con A y B, en el caso donde R1 era diferente de 0 y el resto de sus elementos, incluidos el Rn, era diferente de 0, ¿verdad? Que esa es la parte 2 de este ejercicio. Entonces, por definición de máximo común divisor, por definición de el máximo común divisor de A y B, entonces tenemos que en efecto el máximo común divisor es el Rn. Muy bien. Entonces, chicos y chicas, con eso terminamos el ejercicio. Repitan o vuelvan a ver el video. Y en la próxima parte de la clase haremos, ¿cómo se llama? Haremos ejercicios al respecto. Muy bien, muchas gracias y que estén muy bien.